Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Yuri Rojas y el día de hoy vamos a hacer una jardinera u overall. Espero que les guste, quédense a ver todo el tutorial y no olviden dejarme un like, compartir el video y suscribirse al canal. Besitos. Para iniciar el patronaje vamos a dejar 1 centímetro al orillo del papel y vamos a ubicar el centro delantero y lo vamos a marcar por todo el contorno. Luego ubicamos el costado haciendo que coincidan en el punto del busto y en la cadera, también lo marcamos por todo el contorno. Luego vamos a trazar una línea en la cintura. En esta línea vamos a salir por el costado 1 centímetro. De esta forma le estamos dando de amplitud a nuestra jardinera 4 centímetros porque tenemos 1 que salimos ahí y 3 de pinza. Para crear el escote entonces por el centro bajamos 10 centímetros haciendo escuadra con la línea del molde. Medimos 9 centímetros y hacemos una línea recta. Luego vamos a unir esos 9 centímetros con el centímetro que le dimos de amplitud en la cintura. Vamos a ubicar el bolsillo, entonces por el centro delantero bajamos 8 centímetros después de los 10 que ya habíamos bajado. En ese punto de los 8, haciendo escuadra con la línea del molde, medimos la mitad del bolsillo, que en este caso son 6.5, y marcamos un punto. A partir de la línea de la cintura vamos a darle el largo a nuestra jardinera. Medimos 43 centímetros por el centro y 43 centímetros por el costado. Recuerden que se mide el largo desde la cintura. Hacemos un punto para marcar y haciendo escuadra con el orillo del papel vamos a unir estos dos puntos. Debemos conservar 1 centímetro libre al orillo del papel, que este centímetro nos indica que es nuestro margen de costura. Como en la cintura aumenté 1 centímetro, en la cadera voy a aumentar 2. En una línea recta hago este aumento. Con el mismo molde trazo la curva de la cadera y con la escuadra trazo el largo en el lateral. Haciendo escuadra con la línea de cadera, completo mi largo y cierro con una línea recta. Debo dar 1 centímetro de costura por el lateral y por la parte superior del molde. En la parte inferior voy a aumentar lo que quiera de dobladillo dependiendo qué tan ancho desee que quede. Este molde entonces lo voy a cortar al hilo de la tela 2 veces. El bolsillo voy a partir de un cuadrado de 13 por 13. Por el lado voy a subir 2.5 y por el otro lado también 2.5. Uno estos dos puntos con una línea recta y en esa línea que acabo de marcar voy a entrar 1 centímetro a cada lado. Luego voy a ubicar la mitad, que serían 6.5, y ahí hago una marquita. Uno este centímetro que entré en el costado con la mitad en los dos lados. Y luego voy a unir desde ese 1 hasta la parte superior del cuadrado. En los dos lados se hace igual. Y por último entonces cierro en la parte de arriba para ya tener la forma de mi bolsillo. Teniendo esto así, he formado un molde que se llama molde para plancha o molde de plancha. Lo debo pasar a una cartulina o un papel más grueso de manera que pueda usarlo cuando vaya a planchar. Ya tengo diseñado mi bolsillo, me falta darle costuras. Entonces le voy a aumentar 1,5 centímetros en los costados o laterales y en las partes de abajo. Mido 1,5 centímetros, hago unos puntos y luego los uno. En la parte superior del bolsillo le voy a dar 2 centímetros para costura. Este molde lo van a sacar 3 veces al hilo de tela. Recuerden que necesitamos 2 bolsillos para la espalda y uno para el delantero. Marcamos el molde de la espalda, incluidos los puntos de las pinzas. Por el centro de la espalda bajamos 8 centímetros. Escuadramos con el orillo del papel y trazamos una línea. Rectificamos que esta línea mida 4,5 centímetros.
Trazamos la línea de la cintura y le damos aumento de 1 centímetro. Vamos a unir en una línea curva los 4.5 con el 1 de la cintura. Voy a aumentar 2 centímetros en el costado y por el centro de la espalda voy a bajar 2 centímetros, que son los 2 de siempre, para que no nos quede corto en la espalda. Uno con una línea recta, los 2 de la cadera y los 2 del costado, los 2 del centro y los 2 del costado. Luego voy a medir desde la cintura el largo. Recuerden que por el centro debo medir 2 centímetros más, o sea, voy a medir 45, y por el costado voy a medir 43. Con la escuadra voy a ubicarme en la nueva línea de cadera, escuadro y voy a cerrar por el lateral el largo del molde. Luego escuadro con la nueva línea de cadera y por el centro trazo el largo para poder cerrar el molde. Luego uno con una línea recta estos dos puntos, pero debo hacer escuadra con el centro de la espalda para saber que me está quedando perfecto el molde. Con el molde de la espalda trazo la curva de la cadera. Los bolsillos. En la mitad de la pinza, en la línea de cintura, trazo una línea larga haciendo escuadra con la línea de cintura. Bajo 10 centímetros y de esos 10 centímetros a cada lado voy a medir 6.5. Hay algunos puntos que me indican que es donde debo colocar el bolsillo. Le doy costuras y lo saco 2 veces al hilo de tela. Tengo mi tela doblada a la mitad, ubico los moldes al hilo de la tela. De esta manera me van a salir 2 de cada uno. Tengan en cuenta que el bolsillo deben cortar 3. ¿Cómo vamos a usar el molde de plancha? El molde de plancha se coloca en toda la mitad, en todo el centro del bolsillo, y tenemos en cuenta que marcamos un piquete a los 2 centímetros. Recuerdan que hasta ahí iba el molde. Entonces, de ahí hacia los lados vamos a doblar y con la plancha caliente vamos a pasar sobre la tela, de manera que podamos doblar la costura que le dimos al bolsillo. Lo van haciendo así como lo ven ahí, para que quede bien marcada esa costura. En la parte superior del bolsillo le van a dar acabado en la overlock o fileteadora, de manera que cuando cosamos el bolsillo le doblemos los 2 centímetros hacia adentro, ya tenga acabado. El ensamble, lo primero que vamos a hacer es marcar los puntos donde vamos a colocar los bolsillos. Entonces, por si ustedes no saben cómo se hace, se coloca un alfiler en el punto de manera que pase al otro lado de la tela. Levantamos el papel y donde se note el alfiler, ahí vamos a marcar 2 punticos, uno en cada lado en cada tela. De esta manera se marcan siempre los puntos para las pinzas o para los bolsillos. Para la pechera y para la espalda vamos a sacar unos forros en otra tela y los vamos a hacer con el mismo molde que tenemos de nuestra jardinera, teniendo en cuenta que estos forros van a quedar 10 centímetros más abajo de la cintura. El delantero lo vamos a sacar a doblez de tela, de manera que vamos a eliminar el centímetro que hay en el centro, y si no, pues lo sacan partido. Tomamos las dos partes de la espalda y las colocamos con el derecho hacia adentro para unirlas por el centro a 1 centímetro de costura con una costura recta. Lo mismo hago con el delantero. Deben tener en cuenta que hay que darle acabado a esa unión.
Una vez le he dado acabado a esta unión, entonces voy a hacer un pespunte con un hilo que se llama hilo para pisar, creo que el calibre es 50, voy a ampliar la puntada más o menos al número 4 porque estos pises se hacen con una puntada larga. Y este pespunte que voy a hacer, tumbo la costura hacia cualquiera de los dos lados y voy a coser por encima de esa costura, ¿sí? De manera que este pespunte me va quedando más o menos a 2-3 milímetros de la unión. Previamente he planchado esta tela para abrir muy bien la costura y luego de que haga este pise voy a hacer otro al ancho del pie. Esto lo hago en el delantero y en la espalda. El bolsillo en la parte delantera, entonces voy a doblar los 2 centímetros que dejé para digamos que lo que va por dentro del bolsillo, ¿sí? Y voy a coser más o menos que la costura me quede como a 1,5 centímetros del orillo hacia adentro. Acá todavía tengo el hilo de pisar y de aquí para allá lo voy a seguir usando. Ubico el bolsillo teniendo en cuenta los puntos que marqué para colocarlo. Acomodo ahí con alfileres y tengo en cuenta que la punta del bolsillo me quede en todo el centro del vestido, de la jardinera. De esta forma pues me aseguro que me está quedando bien acomodado. Para pisar el bolsillo entonces voy a colocar, empezar por la parte de arriba, empiezo bien al orillo del bolsillo, hago un remate pequeñito y voy con mucho cuidado a coser. Voy a acercar acá por todo el orillito, lo más cerca posible. Llego a la esquina, volteo teniendo la aguja abajo y me voy hacia el centro. Esto es de hacerlo con calma para que no se les vaya a salir la costura de donde debe ir. Lo mismo, vuelvo y bajo la aguja, volteo y continúo con el otro lado. Cuando voy llegando al final, si veo que no puedo ir rápido, entonces me ayudo del volante. Listo. Para que no se me pase la costura. Le voy a hacer un doble pise al bolsillo porque pues tengo una tela de rayas donde casi no se notan los detalles, entonces quiero que se note y por eso se lo voy a hacer. Entonces acá, cuando ya llego a la parte superior del bolsillo, lo que hago es volver a voltear la tela, coso unas 2 puntaditas y me devuelvo.
esta manera, entonces el pise me va a quedar al ancho del pie. Y tengo cuidado cuando ya voy llegando a la parte de abajo para conservar la misma distancia. Y me monto sobre la costura anterior para que no se vaya a soltar. Listo. De esta manera se colocan los bolsillos. Así como coloqué este, se van a colocar los de la parte posterior. Y así es como les debe quedar. Bueno, acá no les voy a coser el bolsillo de la espalda, pues porque ya cosí el delantero, entonces ustedes se guían por ese. Pero la idea es que quiero que tengan algo presente para cuando vayan a colocar los de la espalda. Los ubican muy bien en los puntos, que les quede derechito. Si ustedes necesitan, colocan una escuadra, ¿sí? O más bien dos, de manera que quede centrado la punta acá del bolsillo, ¿sí? Colocan una escuadra así y la otra escuadra así. Y así se van a dar cuenta si les está quedando derechito, ¿sí? Escuadran. Y colocan los dos a la vez, primero con alfileres para que se fijen, para que miren si hay proporción. Entonces lo hacen de esta manera y luego sí lo van a coser. Lo van a coser igualito que el del delantero. Bueno, voy a cerrar ahora los costados. Entonces recuerden que se coloca los derechos enfrentados o hacia adentro. Y ya cambié el hilo, volví al hilo azul en este caso y coloqué la puntada más o menos en 3. ¿Listo? Inicio con un buen remate para que no se suelte esta costura. Acá estoy cosiendo a 1 centímetro de costura. Me fijo muy bien que me cosa las dos telas. De esta forma, como cerré este costado, cierro el otro y le voy a dar acabado en la overlock o fileteadora. Bueno, ahora llegó el momento de colocar las vistas. Entonces, la vista de la espalda la uní por el centro a 1 centímetro de costura. Bueno, ahora sí ya voy a colocar las vistas. Entonces, ya le di acabado acá. Coloco la vista con el derecho enfrentado a la tela. Tengo que acomodar las tiras de la espalda. Resulta que yo a las tiras de la espalda, cuando las volteé, le hice un pise al orillo, ¿sí? Por alrededor, acá en la parte donde está cerrada. En esta parte donde está cerrada, entonces venía desde abajo, pisé, pasé por aquí y volví a llegar abajo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la voy a ubicar? Porque por el revés yo no tengo hilo de pisar, sino tengo un hilo azul normal. Entonces, teniendo la espalda así, voy a ubicar la tira de manera que me quede el pise contra la tela. ¿Sí? No les dije que las cortaran rectas, tanto en la punta donde va a quedar el ojal como en la parte que iba a entrar a la braga o jardinera. Pero resulta
que lo hice precisamente para poderles explicar este detalle. Si nosotros la dejamos recta, ella nos va a crear una onda, ¿sí? Va a quedar como torcida y no debe quedar torcida. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a subir por el costado o lateral de la tira 2 centímetros y van a trazar una línea hacia el centro. Esto lo van a cortar y luego para coser ya las tiras, ustedes lo van a hacer antes de colocar la vista, ¿sí? Entonces van a hacer una puntada recta y van a ubicar, por eso quise dejar las líneas, para que ustedes se den cuenta que esas líneas tienen que coincidirme con el orillo de la parte de la espalda, de la parte superior de la espalda. Entonces simplemente paso una costura recta, teniendo en cuenta que acá me quede 1 centímetro de costura, ¿sí? Que de manera que ahorita yo voy a voltear esto para acá y me quede 1 centímetro acá. Siempre debo conservar 1 centímetro porque luego cuando voy a colocar ya la vista, voy a coser, a cerrar esto a 1 centímetro. Entonces esta es la forma correcta de colocar esas tiras. Para empezar a colocar la vista, entonces, como ya les dije, deben colocar las tiras primero y deben conservar 1 centímetro de costura acá. Por eso voy a empezar de esta forma. Entonces acá ya dejo el centímetro de costura que necesito y bajo la aguja y empiezo ahí a coser. Ahí ya me queda 1 centímetro. Entonces bajo la aguja, levanto el pie y giro la tela y voy a coser entonces a 1 centímetro. Recuerden que es preferible demorarnos un poquito, pero que nos quede bien hecho y no tener que desbaratar. La importancia de quitar los alfileres, miren este cómo se puso, y probablemente la aguja se puede dañar. Cuando ya voy llegando a la parte delantera, entonces tengo mucha precaución de conservar el centímetro. Si de pronto no soy muy buena calculándolo, pues entonces tomo el metro y mido que sí tenga 1 centímetro. Volteo la tela. Siempre que voy a voltear la tela, la aguja debe estar abajo. Y paso por el delantero. Lo mismo, llego al otro lado, ahí, 1 centímetro, y continúo hacia la sisa. Cuando ya llego a la parte de la espalda otra vez, entonces voy despacio, rectifico que lleve el centímetro, y si acá me faltó, entonces volteo, ahí me falta un pedacito chiquito, volteo otra vez con la aguja abajo y paso por encima de la costura donde empecé. Listo, entonces volteamos. Acá nos ayudamos de algo para poder sacar bien esta punta, que quede bien formadita, bien recta. Lo mismo al otro lado. En la espalda me fijo que me haya quedado bien el espacio acá, que coincida acá a los costados. Y ahora lo que voy a hacer es un pise, como continuando el que trae la tira, ¿sí? Acá al orillo. Y lo que voy a hacer es tener en cuenta que la vista la voy a echar un poco hacia adentro para no tener que pisar, tumbar costura y luego hacer el pise, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo por acá muy cuidadosamente. Cuando voy pisando, entonces me fijo que el forrito me quede bien guardado, que no se vea por ningún lado. Agrando la puntada a 4 más o menos
y ya tengo pues puesto el hilo de pisar y en el carretel tengo hilo normal. Empiezo a coser, estoy en el costado y siempre voy tratando de llevar como el forro hacia adentro de manera que no se note, y lo voy haciendo despacio y con mucha calma para hacer todo el recorrido de la espalda y el delantero. Así, guardando el forro, es que debo coser. Cuando llego acá a la parte de las tiras, entonces bajo la aguja, giro la tela y lo mismo. Ahí despacito y con calma. La idea es que ese pise me quede todo del mismo ancho, ¿sí? Que no me vaya a quedar en unos lados más al orillo, en otros lados más hacia adentro, que conservemos como la misma medida. Bueno, ya lo que nos falta hacer para poder terminar nuestro proyecto del día de hoy es el dobladillo. Entonces, ¿yo qué hice? Me medí la prenda, determiné qué tan larga la quería y planché para fijar el dobladillo hacia el revés, ¿sí? Entonces ahora lo que hago es doblar 1 centímetro hacia adentro, y como ya tengo acá la marca de hasta donde quiero el dobladillo, me es más fácil. Lo otro que hice fue cambié el hilo, el que llega a la aguja, coloqué el hilo azul y en el carretel coloqué hilos de pisar, de manera que en el derecho de la tela me va a quedar el hilo de pisar color miel que venía trabajando. La puntada sigue en el número 4, porque cuando hacemos pises esa puntada se maneja grande. Entonces lo que hago acá es ir doblando el centímetro hacia adentro e ir cosiendo. ¿Listo? Así hasta terminar todo el dobladillo y ya me queda prácticamente terminada la prenda. Solo me faltaría mandarle a colocar el botón, los botones y el ojal. Y miren qué lindo se ve por dentro. Estos detalles son un valor agregado que debemos darle a nuestras prendas para que tengan mejor, pues una mayor calidad. ¿Listo? Luego ya me la voy a probar para que vean cómo quedó. ¡Tarán! Aquí está el resultado de nuestro tutorial del día de hoy. ¿Qué les parece? Una braga, overall, jardinera, bueno, no sé cómo la conozcan en su país. A mí me parece una prenda muy cómoda, muy versátil, que tiene muchos usos y me encantó. Le puse unos bolsillos en el costado, no les expliqué cómo hacerlo porque en el vestido tipo bata está muy bien explicado cómo se hace. En la descripción del video les dejo el enlace para que vayan a verlo. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir los videos, seguirme en Instagram, porque de esta manera ustedes me ayudan a crecer y puedo hacer más tutoriales para ustedes. Besitos, que Dios los bendiga, cuídense mucho.